Hola chicos, Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día nos toca hablar sobre hipertensión arterial pulmonar. Aquí tenemos el sistema circulatorio, ¿no? Que ya lo conocemos muy bien por nuestras clases de fisiología, ¿no? Entonces sabemos de que el corazón recibe sangre oxigenada de los pulmones y a través de la aorta lo envía a toda la economía de nuestro organismo, ¿no? Y a nivel de los capilares tisulares se produce el intercambio de nutrientes con todas las células. A su vez, por el lado venoso se recoge la sangre sin oxigenar, que es llevada al pulmón, donde se produce a nivel también de los capilares pulmonares el intercambio gaseoso y la sangre nuevamente oxigenada regresa, ¿no?, al corazón izquierdo para ser expulsado a través de la aorta, ¿no? Este intercambio gaseoso se produce a nivel de los capilares, ¿no? Ahí en el capilar pulmonar, ¿no? Entonces tenemos que la sangre viene por la arteria pulmonar, llega a los capilares y a través de las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo, donde nuevamente es expulsado a través de la aorta. En base a esto, ¿no? Se ha hecho una definición hemodinámica de hipertensión arterial pulmonar en el consenso de Niza en el 2018, ¿no? Y se define en hipertensión pulmonar precapilar, hipertensión pulmonar postcapilar aislada y la hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar, ¿no? ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Es lo que vamos a ver ahora. La hipertensión pulmonar precapilar es aquella que tiene la presión pulmonar media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Tiene una presión en cuña o presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y tiene una resistencia pulmonar mayor a 3 unidades Wood. La hipertensión arterial postcapilar aislada, tenemos que la presión arterial media de la arteria pulmonar es mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? La presión de enclavamiento de la arteria pulmonar es mayor a 15 milímetros Wood, o perdón, a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y la resistencia vascular pulmonar es baja, es menor a 3 unidades Wood. La combinada es la que tiene la presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, la presión de enclavamiento alta, ¿no?, mayor a 15 milímetros de mercurio, y las resistencias pulmonares también altas, mayores a 3 Wood. La clasificación de que se ha hecho para este grupo de enfermedades se las ha intentado categorizar, ¿no?, en aquellas que tengan condiciones clínicas más o menos similares y basadas en mecanismos fisiopatológicos similares, que tengan por la presentación clínica, las características hemodinámicas o por la respuesta al tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la definición en sí de una hipertensión arterial pulmonar? ¿No? La hipertensión arterial pulmonar se agrupa todo ese grupo de enfermedades que tienen elevación progresiva de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Esta resistencia vascular pulmonar ocasiona que con el tiempo el ventrículo derecho empieza a trabajar más, empieza a sufrir y se produce una dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Aquí tenemos las definiciones. La presión media de la arteria pulmonar tiene que ser mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y las resistencias vasculares pulmonares tienen que estar elevadas, también mayor a 3 unidades Wood. Bien, la clasificación de la hipertensión pulmonar, ¿no?, la tenemos en grupo 1, ¿no? Aquí están incluidas la hipertensión arterial pulmonar idiopática, ¿no? Son aquellas hipertensiones arteriales pulmonares, digamos, propias en sí, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el grupo 2, ahí vamos a tener todas las hipertensiones arteriales pulmonares secundarias a cardiopatía izquierda,
En el grupo 3, aquellas que son secundarias a enfermedades pulmonares o hipoxia crónica, ¿no? En el grupo 4, todas las que son debidas a enfermedad tromboembólica o alguna otra obstrucción de la arteria pulmonar. Y en el grupo 5, ¿no? Aquellos que ya tienen otros mecanismos desconocidos o multifactoriales y que no encajan dentro de los grupos anteriores, ¿no? Veamos en el grupo 1, por ejemplo, acá tenemos la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hipertensión arterial pulmonar hereditaria, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar asociada a drogas y toxinas, la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo, por infección por VIH, por hipertensión pulmonar, por comunicación sistémica pulmonar, o sea, las congénitas, por esquistosomiasis, por anemia hemolítica crónica, ¿no? Tenemos la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, ¿no? En el grupo 2 tenemos la enfermedad pulmonar cardíaca izquierda, todas aquellas insuficiencias cardíacas con disfunción sistólica. ¿Qué queremos decir eso, no? Aquellas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección reducida, ¿no? Las disfunciones diastólicas, aquellas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada, ¿no? Y todas las valvulopatías encajan también aquí dentro de este grupo 2. En el grupo 3 tenemos todas las hipertensiones arteriales pulmonares, pulmonares por enfermedad propia del pulmón o por hipoxemia crónica, ¿no? EPOG, EPIT, ¿no? Desórdenes respiratorios del sueño, ¿no? Exposición crónica elevada a altitud, ¿no? En el grupo 4 hemos dicho que están acá todas las enfermedades pulmonares crónicas, por tromboembolismos, ¿no? Sea proximal, distal o algún otro embolismo que no necesariamente sea trombótico, ¿no? En el grupo 5, los desórdenes hemolíticos, enfermedades mieloproliferativas, esplenectomías, desórdenes sistémicos, vasculitis, sarcoidosis, desórdenes metabólicos como enfermedad por depósito del glucógeno, cardiopatías congénitas sin comunicación izquierda-derecha, ¿no? Y otras por tumores, fallo renal crónico, etcétera. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial pulmonar usualmente, ¿no? Son el resultado de una reducción en la luz del vaso de las arterias pulmonares, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Vemos que la imagen de la derecha nos muestra que el vaso tiene una luz muy reducida comparado con la imagen de la izquierda, de que vemos un vaso normal, ¿no? Esto es determinado por la combinación de diferentes mecanismos patogénicos, entre los que incluimos vasoconstricción, trombosis, inflamación, remodelación proliferativa y obstructiva de la pared de la arteria pulmonar. Como todas las arterias, la pared de la arteria pulmonar está compuesta por una capa externa de tejido conectivo, matriz extracelular, ¿no? Vemos que también tiene células nerviosas, fibroblastos, ¿no? Una capa media formada por células musculares lisas, una capa interna de células endoteliales, que es la que está en contacto directo con la sangre circulante, ¿no? Entonces la alteración se produce siempre a nivel de la media, donde vemos una clara hipertrofia, ¿no? En la íntima también puede producirse una hiperplasia o una fibrosis. Bien, el diagnóstico se sustenta siempre en la conjunción de síntomas y los resultados de diferentes pruebas que nosotros podemos hacer, ¿no? Los síntomas de la hipertensión pulmonar son muy inespecíficos, ¿no? Siendo la disnea de esfuerzo la presentación más frecuente, ¿no?
La fatiga, la angina, el síncope y la distensión abdominal aparecen tardíamente, ya cuando existe falla del ventrículo derecho, ¿no? Los síntomas en reposo se manifiestan en los estadios avanzados, ¿no? Y los datos en el examen físico incluyen signo de Dressler, segundo ruido cardíaco aumentado, soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, tercer ruido derecho, distensión yugular, hepatomegalia, edemas periféricos, ascitis, ¿no? Y las extremidades frías son característicos ya en etapas de hipertensión pulmonar avanzada. Acá tenemos el gráfico, ¿no? Los signos del complejo pulmonar de Chávez, típico. ¿Cuál es el complejo pulmonar del de Chávez? Levantamiento sistólico del segundo espacio intercostal izquierdo, choque de cierre pulmonar palpable, matidez mayor a 2.5 centímetros por debajo del borde paraesternal izquierdo a nivel del segundo espacio intercostal a la percusión, o sea, hepatomegalia. A la auscultación, reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido, datos de insuficiencia tricuspidia, cuarto ruido o ritmo, el de galope, ¿no? Y a la palpación, levantamiento sistólico sostenido a nivel del borde paraesternal izquierdo bajo. Ese es el signo de Dressler, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? En base a la sospecha clínica, ¿no? Paciente que tiene disnea y que nosotros no encontramos una causa aparente para esa disnea, ¿no? Sobre todo mujeres jóvenes, pensar en hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Y ya el resto de signos, como hemos dicho, ya son cuando la hipertensión arterial pulmonar ya está avanzada, ¿no? Y nos da signos típicos de falla de ventrículo derecho, ¿no? Edemas, ascitis, ingurgitación yugular, ¿no? Todo eso ya son signos avanzados de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Desgraciadamente, lo único que nosotros tenemos para el diagnóstico precoz de una hipertensión arterial pulmonar es una sospecha clínica nada más, ¿no? Disnea, cansancio, y no tenemos más, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que hacer el diagnóstico por descarte, ¿no? En los exámenes auxiliares, en los de diagnóstico, en los que pedimos, ¿no? Tenemos el electrocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Representado por la P pulmonar, una P estrecha, ¿no? Alta, picuda, ¿no? Desviación del eje a la derecha por hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Puede o no haber bloqueo de rama derecha, prolongación del complejo QT, pueden haber arritmias tipo fibrilación auricular, pueden haber arritmias tipo marcapaso migratorio, ¿no? Típicos de toda alteración pulmonar, ¿no? En la radiografía, en la de tórax, encontramos el cono de la pulmonar aumentado, ¿no? Dilatación arterial pulmonar central, agrandamiento de la aurícula derecha y ventrículo derecho, todos estos son signos avanzados, ¿no? Pero aquí hay que destacar que una radiografía normal no excluye el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, al igual que un electrocardiograma normal tampoco excluye el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Podemos pedir también gamografía pulmonar de ventilación perfusión, ¿no? En pacientes con hipertensión arterial pulmonar, con una sensibilidad de un 90 a un 100% y una especificidad también de un 94 a un 100%, ¿no? La ecocardiografía se emplea para visualizar los efectos de la hipertensión pulmonar en el corazón y medir la presión de la arteria pulmonar o calcular la presión de la arteria pulmonar a través de este estudio.
¿no? Tenemos en la ecocardiografía cuáles son los signos ecocardiográficos de que nosotros buscamos en la ecocardiografía, perdón, ¿no? Aquí buscamos la velocidad pico de regurgitación tricuspidia, ¿no? O sea, cuánto es la insuficiencia tricuspidia que tiene el paciente, ¿no? Los parámetros para valorar el ventrículo derecho en sí, vemos el índice de excentricidad, relación de los diámetros basales entre ambos ventrículos, o sea, comparamos el ventrículo izquierdo contra el ventrículo derecho. Nosotros sabemos de que normalmente el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho, ¿no? Y en ecocardiografía podemos hacer una valoración de esto, ¿no? Y muchas veces encontramos que el ventrículo derecho es mucho más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? También buscamos parámetros relacionados con la arteria pulmonar, tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho, la velocidad de la regurgitación pulmonar en la diástole precoz, el diámetro de la arteria pulmonar también podemos verlo, ¿no? Y parámetros relacionados con el tamaño y variabilidad de la respiración en la vena cava inferior, eso también ayuda mucho, ¿no? Podemos solicitar también tomografía, ¿no? En la tomografía podemos ver el aumento del diámetro de la arteria pulmonar, ¿no? Podemos valorar también la presencia de vasculitis, malformaciones arteriovasculares, ¿no? Arteriovenosas, ¿no? La resonancia cardíaca también ayuda, evalúa el tamaño, la forma, la función del ventrículo derecho, el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, todo eso podemos medir por resonancia cardíaca. Y obviamente que en la inmunología y en los análisis en sangre también hay que hacer estudios acá, ¿no? Hay que hacer un AGA para ver cómo están los gases, lactato, ¿no? Perfil hepático, perfil tiroideo, perfil inmunológico, serología, ¿no? Todos estos estudios son buscando una posible etiología de esa hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Hay que hacer pruebas genéticas también para ver si es que son hipertensiones arteriales familiares, ¿no? El tipo de hipertensión arterial que tiene, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos una placa de tórax, ¿no? En donde vemos el típico patrón de hipertensión arterial pulmonar con el cono de la pulmonar aquí aumentado, incrementado, imagen del ventrículo derecho y de la aurícula derecha también crecido, ¿no? Imagen típica de una hipertensión arterial pulmonar. Aquí tenemos sobre la izquierda, ¿no? Una imagen de cómo sería una placa de tórax de un pulmón normal, y sobre la izquierda un pulmón con hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Está graficado para hacerlo más entendible, ¿no? Y claramente las diferencias se pueden ver aquí, por ejemplo, el corazón ha aumentado el de tamaño, ¿no? Las arterias y venas, no vemos el árbol que se extiende hasta la periferia, ¿no? Sino las arterias y venas pueden estar tapados, obstruidos, ¿no? Y el tejido pulmonar dañado, ¿no? Aquí tenemos el ecocardiograma, aquí tenemos un ecocardiograma con una insuficiencia tricuspidia en el modo bidimensional color, ¿no? Y aquí en el Doppler pulsado ya vemos la curva el gráfico de la insuficiencia tricuspidia, la cual nosotros podemos medir la velocidad y calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿no? Aquí nos está dando 60 milímetros más o menos la presión de esta insuficiencia tricuspidia, ¿no? Que nosotros le
calculamos o le podemos agregar la velocidad de la presión de la aurícula derecha, ¿no? Vamos a aumentarle, por ejemplo, 5 o 10 milímetros y podemos calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar más o menos en 70 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí sobre la derecha vemos claramente la imagen del ventrículo derecho que es mayor que en el ventrículo izquierdo, ¿no? En el modo bidimensional, ¿no? Este es un electrocardiograma, ¿no?, de un paciente con hipertensión pulmonar en el que nosotros vemos en B1, B2 signos clásicos de crecimiento de ventrículo derecho. Perdón, sí, signos clásicos de ventrículo derecho, ¿no? Aquí en D2 también vemos una onda P, poco prominente, no es muy típica de crecimiento auricular derecho, pero ya se está insinuando el crecimiento auricular derecho, ¿no? Vemos la sobrecarga sistólica del ventrículo derecho a nivel de B1, B2, B3, que se extiende hasta B4, ¿no? Bien. Nosotros también necesitamos evaluar el riesgo de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Estratificar a nuestro paciente. Para esto, también pruebas funcionales, ¿no? Y ver cuál es la capacidad real física de nuestro paciente. Entonces tenemos que hacer un test de ejercicio, ¿no? Los hallazgos más típicos en los test de ejercicio cardiopulmonar son la disminución del consumo pico de oxígeno, la presencia de signos de reserva ventilatoria insuficiente, una disminución del umbral anaeróbico y una reducción de la presión de CO2 al final de la inspiración sin una causa ventilatoria, ¿no? Estas pruebas hay que hacerlas con un ergospirómetro, ¿no? Hay que hacerlas con una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, ¿ya? Esto nos permite, como digamos, tener una visión más exacta, ¿no?, de cuál es la funcionalidad de nuestro paciente. También nos olvidamos que hay que hacer cateterismo cardíaco, sobre todo derecho, ¿no? El cateterismo cardíaco derecho es necesario para confirmar, en primer lugar, el diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a medir exactamente la presión de la arteria pulmonar. O sea, no hay otro estudio que pueda medir directamente la presión de la arteria pulmonar, si no es el cateterismo cardíaco. ¿Por qué? Porque como vamos a meter un catéter que va a llegar hasta la arteria pulmonar, y ese catéter va a medir cuánto tenemos nosotros la presión arterial sistólica media, ¿no? Entonces, es necesario el cateterismo cardíaco para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Después, ¿para qué hacemos? Para ver pruebas de vasorreactividad en los pacientes seleccionados, a ver si esa hipertensión arterial pulmonar puede o no bajar con drogas, ¿no? Y evaluar el grado de deterioro hemodinámico y establecer también el pronóstico, ¿no? En centros que tienen mucha experiencia, ¿no?, el cateterismo cardíaco no implica mayor mortalidad, ¿no?, a pesar de ser una prueba invasiva, ¿no? Permite medir parámetros diagnósticos, como dije, presión arterial de la arteria pulmonar, presión pico, también podemos hacer el cálculo el de resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Podemos ver la presión en la aurícula derecha, medir la saturación venosa de oxígeno, ¿no?, y calcular gradientes que nos permitan clasificar la hipertensión pulmonar como precapilar, poscapilar, ¿no?, o pre y postcapilar, ¿ya? ¿Qué más tendríamos que hacer
nosotros para tener bien estratificado a nuestro paciente, ¿ya? Bien, tenemos esta tabla, ¿no? En el cual nosotros vamos a estratificar al paciente si es de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, ¿no? Esta tabla, digamos que es pronóstica, ¿no? Los pacientes con riesgo bajo tienen una mortalidad estimada en un año menor al 5%, los de riesgo intermedio tienen del 5 al 10%, y los de riesgo alto tienen una mortalidad estimada al año mayor al 10%, ¿no? Entonces, vemos acá muchos factores como signos clínicos, progresión de los síntomas, si hubo o no hubo síncope, su clase funcional, ¿no? El test de esfuerzo cardiopulmonar, la concentración del ProBNP, ¿no? Parámetros ecocardiográficos como el área de la aurícula derecha, ¿no? Y parámetros también hemodinámicos como la presión en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, estos parámetros nos permiten hacer la estratificación adecuada si este paciente es de bajo, alto o riesgo intermedio, ¿no? Y eso nos va a servir también para planear la estrategia a seguir en cuanto al tratamiento que nosotros debemos dar a ese paciente. Bien, en el tratamiento tenemos medidas iniciales, ¿no? Medidas generales, ¿no? El tratamiento con dosis altas de bloqueadores de los canales que del calcio, ¿no? Y como tercero, en relación a la respuesta a esto, la combinación de fármacos o de trasplantes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto al tratamiento no farmacológico, ¿ya? En el tratamiento no farmacológico, este es común a todas las formas de hipertensión pulmonar, ¿ya? Hay que hacer un estudio genético de ser posible en la hipertensión arterial idiopática hereditaria y en la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, sí, porque tenemos que ver si el resto de la familia se va a ver comprometida, ¿no? Se les aconseja el embarazo, ¿no? Hay que evitar anticonceptivos orales estrogénicos, ¿no? Se recomienda vacunación antigripal, antineumocócica, rehabilitación cardíaca supervisada y actividad física aeróbica no extenuante, ¿no? Si va a haber cirugía electiva, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Se recomienda que sea en centros quirúrgicos que sean referenciales de hipertensión pulmonar, ¿no? Evitar hipoxia, ¿no? Utilización suplementaria de oxígeno si es que estamos en vuelos, ¿no? Si hay sobrecarga de volumen, usar diuréticos, si hay arritmias, usar antiarrítmicos, ¿no? Para controlar esas arritmias, ¿no? Si hay anemia, corregir el hierro, ¿no? Y obviamente que si la hipertensión arterial es secundaria a tromboembolismo, tenemos que usar anticoagulación con warfarina, ¿no? O acenocumarol. En cuanto al tratamiento farmacológico específico, tenemos de inicio los bloqueadores de los canales del calcio, ¿no? ¿Y cuál es la indicación? Pacientes con respuesta positiva a la prueba de vasodilatación realizada durante el cateterismo cardíaco derecho diagnóstico, ¿no? Que haya habido un descenso de la presión media de la arteria pulmonar superior a 10 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuál es el bloqueador de elección? Nosotros tenemos que aplicarlo de acuerdo a la frecuencia cardíaca, ¿no? Si el paciente se encuentra
bradicárdico, pues tenemos que usar un calcio antagonista que lo taquicardice, como el nifedipino o el amlodipino. Si por el contrario la frecuencia cardíaca se encuentra lenta, tenemos que usar un calcio antagonista más bien que sea inotrópico negativo, como el diltiazem, ¿no? Las dosis son dosis altas, nifedipino de 120 a 240 miligramos, el amlodipino 20 miligramos por día y el diltiazem entre 240 y 720 miligramos. ¿Cuáles son los factores limitantes para aumentar la dosis? Como siempre, que se produzca hipotensión, ¿no? Y los efectos indeseables como edema de miembros inferiores que a veces no son muy tolerados por los pacientes. Luego tenemos también como droga los antagonistas de la endotelina. Tenemos al bosentan, al ambrisentan, al macitentan, ¿no? El bosentan es un antagonista de los receptores alfa y beta de la endotelina, ¿no? Su evidencia de beneficio se ha visto que es muy útil en hipertensión pulmonar grupo 1, en pacientes con clase funcional 2 a 4 en monoterapia o en tratamiento combinado con otros vasodilatadores pulmonares, ¿no? La administración es vía oral, con dosis máximas de 125 miligramos cada 12 horas. El ambrisentan también es un antagonista selectivo del receptor de la endotelina A, ¿no? También su evidencia de beneficios en el grupo 1 en pacientes con clase funcional de 2 a 4 en monoterapia, y la administración es oral con dosis máxima de 10 miligramos en 24 horas. El macitentan, igual antagonista de los receptores A-B, ¿no?, de la endotelina, y la administración es oral con dosis máxima de 10 miligramos cada 24 horas. Tenemos el grupo de los estimuladores de la guanilato ciclasa o inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Aquí en nuestro medio tenemos el sildenafilo y el tadalafilo. El vardenafilo también hay, ¿no? El sildenafilo es un inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, ¿no?, específico de la guanosina monofosfato cíclica, ¿ya? Su evidencia de beneficio que también es en la hipertensión pulmonar grupo 1, en monoterapia, ¿no?, o también en tratamiento combinado con otros vasodilatadores pulmonares, menos con el riociguat, ¿ya? Dosis máxima 20 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Es lo que está indicado. El tadalafilo tiene una vida media más larga, ¿no?, y también se da vía oral con una dosis máxima de 40 miligramos una sola vez por día. El riociguat, ¿no?, es un medicamento que también se puede administrar por vía oral, ¿no? Su evidencia también está en la hipertensión arterial grupo 1, en pacientes igual con clase funcional de 2 a 4, ¿no? También se utiliza en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, inoperable, persistente o recurrente, después de los trasplantes quirúrgicos, ¿no? Y la dosis máxima es de 2.5 miligramos cada 8 horas. Luego podemos usar los análogos de la prostaciclina y antagonistas de la prostaciclina, verapros, eprostenol, ilopros, eprostinil. En nuestro medio me parece que solamente hay el ilopros, ¿no?, que es inhalatorio, ¿no? Finalmente, tenemos otras alternativas, ¿no?, que es la septostomía auricular con
balón para liberar la presión, digamos, en la aurícula derecha, ¿no? Y aumentar la precarga tanto del ventrículo derecho como el gasto cardíaco, ¿no? En insuficiencia cardíaca ya de ventrículo derecho avanzado podemos utilizar soportes, ¿no? Como el ECMO, ¿no? Como puente para que el paciente vaya hacia un trasplante, ¿no? Y finalmente el tratamiento tiene que ser trasplante, ¿no? Pulmonar, ¿no? Si hay compromiso ya del corazón también muy severo, entonces hay que hacer un trasplante corazón-pulmón, ¿no? Bien, las complicaciones que nosotros podemos esperar en la hipertensión arterial pulmonar son arritmias, ¿no? Este tipo de complicaciones las esperamos no solamente en la hipertensión arterial pulmonar, sino en todas las patologías pulmonares en estadios avanzados, ¿no? Pacientes presentan fibrilación auricular, ¿no? Arritmias tipo marcapaso migratorio, ¿no? Que nos obligan a anticoagular al paciente, ¿no? Y a utilizar medicamentos antiarrítmicos, los cuales nosotros tenemos que ser muy selectivos también a la hora de escoger el tratamiento antiarrítmico de que vamos a utilizar, ¿no? Otra complicación tenemos hemoptisis, ¿no? Con factor de riesgo de muerte, ¿no? Una complicación, por ejemplo, que es muy felizmente no muy frecuente, pero que sí nos obliga a medidas, es que a veces esta hipertensión pulmonar hace que se crezca tanto la arteria pulmonar, ¿no? Que comienza a comprimir el tronco de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y el paciente comienza a presentar cuadros de angina, ¿no? Y que nos va a obligar a tratar ese tronco, ¿no? A veces nos vemos obligados hasta a colocar stents para evitar esa complicación mecánica por la compresión que ejerce la arteria pulmonar grande, ¿no? Igual no solamente puede comprometer la arteria coronaria, ¿no? A veces compromete bronquios, nervios laringeos recurrentes, otras estructuras vecinas, ¿no? Etcétera. Bien, aquí tenemos un algoritmo para el tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Confirmada en un centro especializado. Primero, prueba de vasorreactividad, ¿no? Para ver si es que va a responder o no a beta bloqueador, perdón, a calcio antagonistas, ¿no? Si es vasorreactivo, va a calcio antagonistas en las dosis que ya hemos indicado. Si es no reactivo, tenemos que estratificar si es riesgo medio, alto o bajo, ¿no? Si es de riesgo intermedio o bajo, podemos empezar con monoterapia, ¿no? Puede ser sildenafilo, solo, ¿no? O también podemos iniciar como una combinación, puede ser sildenafilo, bosentan, ¿no? Si por el contrario el paciente es de riesgo alto, va siempre a tratamiento combinado, ¿no? Y de ahí vemos su respuesta que tiene. Si es buena, continuamos con el tratamiento, pero si es una respuesta clínica inadecuada, ya tenemos que estar pensando en referir a ese paciente para un posible trasplante pulmonar, ¿no? Y vamos a secuencia a tratamiento triple, ¿no?
Y si el paciente no tiene una respuesta adecuada a pesar de una terapia triple, entonces ya ese paciente sí de todas maneras tiene que ser referido para trasplante pulmonar, y en el interín de esto el paciente puede ser, puede ir a cualquiera de las otras, a los otros tratamientos puente para esperar el trasplante pulmonar, ¿no? Bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido lo bastante claro. Gracias. Ya chicos, eso es todo. Gracias por la asistencia.